Muy bien, las preguntas 8 a 14 deben responderse con base en este segundo texto sin título que nos colocan y que por esencia, si lo analizamos, nos damos cuenta que es un texto argumentativo en el cual el autor nos plantea una idea muy clara y es el hecho de una crítica al progreso en la medida en que aquellos inventos, tanto tecnológicos como científicos, que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, han podido ser empleados por el hombre para mejorar nuestra existencia, nuestras formas de vida, pero también para empeorarla, generando problemas como la violencia, la agresividad, el daño a otros, el daño a la naturaleza, etc. Con base en esa información que está en el texto, la pregunta número 8 va directamente a indagarnos sobre la tesis del autor y lo plantea de la siguiente manera. La postura general del autor podría definirse como, y las opciones que nos da son A, extremista, pues aborda de forma exagerada una sola postura ideológica. B, especulativa, ya que aborda en sus reflexiones una serie de dudas. C, existencial, pues se preocupa por las desventuras del ser humano. Y D, ecuánime, ya que considera varios puntos de vista en su reflexión. Tenemos que examinar que como el texto es argumentativo, siempre será una postura del autor y no podemos calificarla como una información extra del texto que no sea coherente con el mismo. Si miramos la opción A, está siendo muy calificativa, está partiendo muy desde la opinión del lector y no se está centrando en la información que hay en el texto, pues argumenta que aborda de forma exagerada una sola postura ideológica. Nosotros no somos quienes para decir que es exagerada o no. Nuestra opinión del texto puede ser que el autor está siendo exagerado, pero objetivamente no podemos decir que la postura del autor es exagerada en sí, porque estaremos colocando nuestro propio pensamiento y no la información que nos está mostrando el texto. Con eso hay que tener mucho cuidado cuando se responden ese tipo de preguntas de corte argumentativo. La opción B dice, especulativa, ya que aborda en sus reflexiones una serie de dudas. El autor en ningún momento está planteando dudas, está haciendo afirmaciones desde el primer párrafo cuando critica a aquellos que son amigos de la idea de progreso, de la cual el autor al parecer no es amigo, y comienza a plantear una serie de contrastes entre las cosas positivas que ha creado la ciencia, pero cuyo uso también ha podido devenir en una especie de consecuencias negativas en la historia de la humanidad. Entonces no está siendo especulativo y no está planteando dudas, está planteando información y argumentos veraces con demostraciones de ejemplos de lo que él está diciendo. La C, existencial, pues se preocupa por las desventuras del ser humano. No es precisamente sobre el sentido de vida del ser humano, sino sobre las consecuencias en la historia de la humanidad que ha tenido los inventos científicos y tecnológicos que el autor está criticando. No está partiendo ni de la condición espiritual, ni de la forma de vida, ni del sentido de la vida del ser humano en sí como tal. Por lo tanto, la C no se puede tener en cuenta como una respuesta correcta. Mientras que la opción D dice ecuánime, ya que considera varios puntos de vista en su reflexión. ¿Cuáles son los varios puntos de vista que el autor considera en su reflexión? El primero de ellos es la idea de oponerse al progreso. El segundo es la forma de demostración sobre cómo un objeto o un invento que se haya dado en la ciencia ha podido servir tanto para su beneficio como para su mal. Ahí tenemos dos puntos de vista o dos subpuntos de vista incluidos dentro de ese segundo que da el autor. Y otro puede ser la crítica o la discusión que hace al final sobre el progreso y sobre la condición humana, sobre cómo ha servido nuestra creatividad para algunas cosas en lo bueno y cómo ha servido para otras cosas en lo negativo. Esos ya son 3 o 4 puntos de vista que podemos tener en cuenta y por eso es la única posibilidad de respuesta coherente que podemos encontrar en la pregunta número 8. La opción correcta es entonces la D.